Ok. Bueno, licenciados, les comento, las tareas ya están en plataforma. No sé si la vieron ya, licenciados. Criterios de evaluación, pues cada tarea, licenciados, cada tarea tiene el 15%, ¿sí? Igual, 15%. Son cuatro tareas, licenciados. Cuatro tareas, de los cuales hace el 60%, licenciados, ¿sí? Eso es igual, lo mismo como en las otras materias. Tenemos el 60% de las tareas, este, y el examen, tenemos el 40% de examen, que hace un total de 100%, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar, licenciados. Les dejé unos videos también en las tareas. Dejé unos videos a efecto de que a efecto de que ustedes vayan analizando. Esto es historia. Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla, licenciados? Sí, se ve. Perfecto, muy bien. Y este es el derecho romano, ¿sí? Derecho romano. ¿Estamos? Les comentaba, 60% de las tareas, 15% cada una de las tareas, lo mismo que anteriormente. Tenemos también el examen, ¿sí? Examen, que es el 40%, ¿sale? Ya vieron que el examen que les pedí de la materia anterior era un video. Felicito a algunos que hicieron el trabajo, lo hicieron muy bien. Les pedí un video donde me explicaran con sus propias palabras qué es lo que habían aprendido, sin leer nada, ¿sí? Era eso. Les agradezco esa parte, me lo enviaron, tiempo y forma, y ahorita estamos con el derecho romano. Licenciados, el derecho romano es amplio. El derecho romano es donde se desprende nuestro derecho. Aquí vamos a ver una cuestión de latín, ¿ya? Eh, ese derecho romano sigue, a ver, déjenme ver qué hice ya. Sí están viendo mi pantalla, perdón. Sí, se ve. Yo veo la pantalla. Ah, ok, están viendo el libro que Primera estamos. parte, historia del derecho romano, dice. Ah, ok, pero aquí ya tengo un detallito. Déjenme, déjenme volver a compartir. Dos, monarquía, el rey. Perfecto. Déjenme volver a compartir, dejar de compartir y te lo vuelvo a compartir. Muy bien. Perdón. Ahora sí, iniciamos. Vamos a ver, el derecho romano se divide en cuatro fases, licenciados. La monarquía, la república, eh, principado o diarquía, el imperio absoluto o dominato. Y es aquí donde entramos, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de la monarquía, ¿ya? ¿Qué es la monarquía, licenciados? La monarquía es la época donde abarca cierto periodo dentro del derecho romano, de Roma del año 753 al año 510. Aquí, en en esta época de la monarquía, están los reyes. Acuérdense que Roma fue fundada por dos hermanos gemelos. Dice la historia, licenciados, que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, ¿sí? Así es la leyenda.
¿sí? Rómulo y Remo, y que estos fueron alimentados por una loba, ¿sí? Bueno, dice, bueno, ¿cómo es que fueron alimentados por una loba? ¿No? Bueno, así se les llamaba las prostitutas en ese tiempo, ¿ya? No es que un animal los haya alimentado, ¿sí? En esta época de la monarquía se encuentran grupos políticamente agrupados por 30 curias, esto es 10 curias por cada una de las tres tribus y cada una de ellas con un número diverso de individuos. Bueno, ahora, ¿qué son las curias? ¿Sí? ¿Qué era una curia? Pues prácticamente una curia, les voy a leer esta parte. Los integrantes de dichas curias se reunían atendiendo un criterio específico, como es la agrupación de carácter aristocrático que dominamos con los gens, cuyos miembros tienen en común un culto familiar esencial, transmitido de generación en generación, siempre por vías masculinas. Se trata en realidad de la unión de varias familias muy extensas, con antepasados comunes y ligadas entre sí por el mismo nombre gentilicio. Prácticamente las curias, licenciados, era lo que le llamamos hoy en día como el Senado, ¿sí? Y que esta estaba organizada por familias, familias muy extensas, ¿sí? Por muy extensas. ¿Y qué se trataban? ¿Qué se trataban en estas reuniones de las curias? Era como el Senado les explicaba, y que estaba formado por diversas familias, y que ahí se trataban asuntos de guerra, asuntos políticos, ¿sí? Asuntos religiosos, en eso se trataba, ¿ya? Las congregaciones, los tribunales, los consejos pontificios, era como la Secretaría del Estado, como lo vemos hoy. Eso eran las curias. En medio de esas curias estaba el rey, pero las curias estaban representadas por un pater familia. ¿Y qué es un pater familia? Diríamos, es un padre de familia. Pero no era un padre de familia normal, ¿no? Era un padre de familia que tenía mucho poder, ¿ya? Y es allí donde las curias hacían las asambleas y se coordinaban y administraban cuestiones del Estado. Estaban las cuestiones, los tribunales, las congregaciones, ¿ah? Donde también estaba el Papa, y estas curias apoyaba a las iglesias particulares dentro de Roma. Así que esas curias, licenciados, estaban hechos por puras familias, y entre ellos estaba el rey. El rey, quien en principio fue designado por los comicios, y en los comicios ejercían el poder por vía y de forma suprema, por vida y por forma suprema. Los comicios en las asambleas de carácter legislativo, político, estaban integrados por todos los hombres libres capaces de portar armas. Y el Senado, por su parte, era un cuerpo de carácter consultivo que apoyaba al monarca en sus labores de gobierno. Sus miembros son nombrados por el rey, que los elige entre los ancianos más sabios de la comunidad. Ahora imagínense, licenciados, estas curias que estaban formadas por todas las grandes extensas familias, ¿sí? Por esas extensas familias, y se reunían, y ahí se desprendían los comicios, ahí se desprendía el Senado, pero todos, licenciados, trataban asuntos
cuestiones políticas, cuestiones de guerra, ¿ya? Eso eran las curias. Ahora vamos a hablar acerca del rey. Durante el periodo monárquico, que tiene una duración aproximada de 250 años, Roma vivió bajo el gobierno de 7 reyes, el primero de los cuales fue Rómulo, lo que les decía, y Rómulo crea el Senado. A su muerte queda como sucesor Numa Pompilio, monarca muy piadoso, de quien según se afirma introduce la práctica religiosa en Roma. Pompilio es el que introduce la práctica religiosa en Roma, ¿ya? Luego, los siguientes monarcas fue Tulio de Hostilio y Anco Marcio, que son reyes guerreros que consolidaban el poder militar. Luego llegó Tarquino el Antiguo, por su parte, concede más facultades al Senado y aumenta a 300 el número de sus miembros. Posteriormente de este monarca viene el sucesor, quien fue Servio Tulio, y este realiza una reforma político-administrativa que toma como base el censo económico de la población y es conocida como reforma serviana. Y esta trae como consecuencia la creación de los comicios, que les decía, por centurias. Estaban los curias con sus comicios, luego se hacen los comicios, ahora con este nuevo rey, los comicios por centurias. Y finalmente aparece Tarquino el Soberbio, el último de los monarcas, y este es un déspota que pretende gobernar directamente, dictatorialmente, y termina siendo destituido y desterrado. Con él concluye la época de la monarquía, ¿sí? La época de la monarquía. Fueron todos los reyes que estuvieron en Roma. Al principio, el primer rey dijimos que fue Rómulo, ¿sí? Rómulo, que fue el primero que comenzó a fundar Roma con su hermano, Remo. Ok, continuamos. Al final se hicieron los comicios. Habían las curias, luego las centurias, y ahorita están los comicios. Yo les invito, licenciados, no sé si ya revisaron sus tareas, les invito a que lean este libro de Derecho Romano que tenemos aquí a la mano. Lo, 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 este, lo, este, lo leamos, está interesante. Derecho romano es historia, pero de ahí se desprende nuestro derecho, que es lo importante, conocer. Perdón, disculpen, andamos un poquito mal de la gripa. Iniciamos. Y ahora vamos a ver quiénes eran los comicios. Los comicios, como ya señalábamos, los comicios constituían la asamblea político-legislativa de este periodo. El término proviene de comitium, lugar determinado del foro donde acostumbraban a reunirse. Existían dos tipos de comicios. Están los por curias y los comicios por centurias. Bueno, ¿quiénes eran los comicios por curias y quién eran los comicios por centurias? ¿Sí?
Perdón. Los comicios por curias. Los comicios por curias, licenciados, mejor conocido por comitia curiata, en latín, comitia curiata, eran la asamblea más antigua de la antigua Roma. Y estos comicios por curias estaba compuesta por 30 ciudadanos, divididos en 30 curias. Cada una representaba un grupo social y religioso. Aunque su función principal era simbólica en la época de la República, representaban instituciones fundamentales en los orígenes de Roma. Las asambleas de las curias siempre se dominaba el pueblo, el populus, o sea, la reunión de todos los ciudadanos, incluyendo este término tanto a patricios como a los plebeyos. Más adelante vamos a ver quiénes eran los patricios y quiénes eran los plebeyos. Ya que de modo alguno la expresión significa reunión exclusiva de unos y otros. En estos comicios por curias, la votación se llevaba a cabo de una forma indirecta, es decir, el voto se efectuaba por curia y en cada una de ellas por individuos, con lo cual, si del total de 30 curias, 16 votaban en un mismo sentido, la propuesta sería aprobada independientemente del número de integrantes de cada una de ellas. Por tanto, la convocatoria para la reunión de los comicios, como la propuesta de ley que de ellos sugiera, eran facultades propias del rey. Esto eran los comicios por curias. Y aquí sí llevaban todo relacionado a las asambleas, es como hacen hoy en día para que me entiendan los del Senado, ¿sí? La Cámara de Diputados y Senadores. Lo mismo, aquí está. Si ustedes se dan cuenta, así como se dice los comicios por curias, ustedes se dan cuenta, eh, es, es lo mismo como un Senado, donde están las votaciones, ¿sí? Votaban para legislar, para crear nuevas leyes, para esto, votaban, ¿ya? Ahora vamos con los comicios por centurias. El crecimiento de Roma hizo necesaria una reforma administrativa, la cual, como hemos dicho, se llevaba a cabo el reinado de Servio Tulio y está basada en un censo económico de la población que da origen a la aparición de los comicios por centurias, que fueron establecidas de la siguiente manera. Acuérdense que Servio Tulio hizo ese censo y que los comicios se organizaron y como fue un censo, se comenzaron a encontrar todas las familias y por eso se hizo grande, una gran extensión de familia para llevar a cabo las curias, ¿sí? Y las curias estaban organizadas por puras familias. Y cuando se hace el censo de Servio Tulio, eran familias extensas, ¿ya? Bueno, después del censo, ese censo quedó establecido de la siguiente manera. ¿Estamos? Dice, los individuos que poseían más de 100,000 haces se agruparon en 80 centurias, denominadas de primera clase. Los que tenían más de 75,000 haces por menos de 100,000 se unieron a 20 centurias de segunda clase.
aquellos que disponían de más de 50,000 haces, pero menos de 75,000, se congregaban en otras 20 centurias, formando la tercera clase. Quienes poseían más de 25,000 haces por menos de 50,000 integraron a su vez otras 20 centurias de la cuarta clase. La quinta clase estaba compuesta por aquellos individuos que tenían más de 10,000 haces, pero menos de 25,000 y agrupados en 30 centurias. Existían además 18 centurias formadas por caballeros independientes de la forma que tuviesen o que ocupaban la posición más alta de esa pirámide. Por último, habían entonces otras 5 centurias compuestas por los individuos. Ok, todas estas centurias que se reunieron siguen siendo familias. Ahora bien, estos nuevos comicios se reunían en el campo Marte, a la unidad de voto era la centuria. La votación seguía realizándose como los comicios por curias de forma indirecta, con la salvedad de que en este caso, en primer término, se tomaba el voto de las centurias correspondientes a los caballeros y a las primeras clases, lo cual dicha votación podía ser ganada por los grupos señalados, puesto que constituyen la mayoría, y por lo mismo no se tiene en cuenta la opinión del resto de la población, lo que se hace comúnmente, ¿sí?, en el Senado, hoy en día en la República. Acuérdense que en el Senado hoy en día en la República están formados por dos cámaras. El Senado está formado, que es bicameral, una cámara alta y una cámara baja. Encontramos los diputados y senadores, ¿sí? Y ellos hacen la misma votación, así tal y cual como lo está haciendo este Roma en este tiempo de la monarquía, ¿sí? Tal y cual. Votamos, ¿sí? Hay una votación a favor. ¿Cuántos votan? Y luego se expiden las normas jurídicas. Si el resto de la población no quiso votar, no importa porque tenemos las votaciones principales, ¿sí? Es lo mismo que el Senado hace votaciones, pero no vota toda la gente. ¿Por qué no vota toda la gente? Porque se da a entender, licenciados, que los diputados y senadores son representantes del pueblo y por eso ellos están ahí y que no hay necesidad que salga a votar todo el pueblo, ¿ya? Por eso se creó de esta forma, de esta manera, se comenzaba a hacer lo que hizo este señor Servio Tulio, ¿no? Bueno, ahora nos vamos con el Senado. El Senado, ¿quién es el Senado? En un principio el Senado, en latín, senatus, constituía única y exclusivamente un cuerpo consultivo de apoyo al rey, cuyos consejos, ¿sí?, eran los senado consulto, cobraban cada vez más mayor ascendiente. Estaba integrado por 100 miembros escogidos por el propio monarca, pero no sería sino hasta la caída de la monarquía cuando este órgano asesor adquiere verdadero poder político, puesto que es el único que va a subsistir como cuerpo permanente de gobierno. Cuando ahorita el Senado tiene 100 miembros, el Senado está elegido por el propio rey. El Senado es el que es un órgano de consulta y asesoría para el rey con el Senado. Cuando cae, sí, la monarquía, licenciados, cuando cae la monarquía, el Senado se queda. El Senado tiene auge. El Senado sigue viviendo hasta nuestros días. El Senado tiene poder
así como tiene el Senado de nuestros días. Por ejemplo, si el presidente de la República hoy en día quiere hacer una gira a diversos países a nivel internacional, ¿a quién le va a pedir permiso, licenciados? ¿A quién le va a pedir permiso? Pues al Senado, la Cámara de Diputados, los legisladores. A ellos le va a pedir permiso. Y si el Senado dice que no, pues no se va. Así sea el presidente de la República, pero dice el Senado no, es no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Senado es el que representa al pueblo. ¿Ya? El Senado representa al pueblo. ¿Sí? No sé si me estoy explicando, licenciado. Ahora bien, vamos a ver la cuestión, ¿cuáles son las fuentes formales del derecho en la monarquía? Las fuentes formales en el derecho del derecho en la monarquía, en este periodo, dice que son las fuentes formales, que es la costumbre de los antepasados. No nos olvidemos que la costumbre se vuelve ley. No nos olvidemos que la costumbre es una fuente de derecho. Y así como los romanos veían la costumbre como una fuente, así es hoy en día también. Las fuentes formales, una de ellas es la costumbre de los antepasados. ¿Ya? Cuenta la leyenda que un estudioso del derecho llamado Papirio publicó una colección de leyes reales votadas en los comicios, lo que ya hablábamos, llamada Ius Civile, aunque a partir de la caída de la monarquía, también estas disposiciones cayeron en desuso. Pero, licenciados, una de esas fuentes formales es la costumbre, aunque se perdió de acuerdo a la leyenda, pero de ahí se remonta que también es la costumbre. ¿Ya? Eso fue parte de la monarquía. Dentro de la monarquía, licenciados, hablamos del rey, hablamos de los comicios, por curias, por centurias, vimos los reyes que pasaron durante la monarquía y una de las fuentes del derecho en la monarquía es la costumbre, ¿ya? La costumbre. Muy bien. Esto es historia. ¿Tenemos alguna duda, licenciados? ¿No? Ok. Yo les invito, licenciados, que lean, por favor, que lean ah, este libro de Derecho Romano para que vayamos entendiendo. Les dejé unas tareas, por favor, quiero que las analicen, los lean, ¿sí? Les dejé unos videos, hay un video muy bonito del Pater Familia, qué es el Pater Familia, en sí, todo eso. La siguiente clase vamos a entrar con la República. Ahorita vimos la monarquía, que es algo muy sencillo. Se hablaba del rey, vimos cuántos reyes pasaron y ahorita, en la clase que viene, vamos a hablar acerca de la República. ¿Están licenciados? La República. Bueno, el tiempo ya se me terminó, licenciados. Nos vemos la siguiente clase, por favor. Ahí
Si tienen dudas con las tareas, ya saben, escríbanme por favor, licenciados, con toda la confianza. Ya en un mensajito en privado, pues les doy la respuesta de sus dudas. No pueden subir la tarea que se les fue la luz y todo esto. Les pido de favor que lo digan con tiempo para que se les apoye en esa parte. ¿Estamos, licenciados? De mi parte ha sido todo. Fue un placer haber estado con ustedes y nos vemos la siguiente clase. Gracias, gracias, licenciado, le agradezco. Sea licenciada, cuídese. Gracias, Gracias, igualmente. Lick. Sale licenciada, nos vemos.